Aquí comienza La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla, política salvaje. Miércoles 6 de mayo y estamos nuevamente acá en La Jungla. Llegamos a La Jungla con nuestros queridos. Camilo Férez, ¿cómo estás? Soy el único que me mantengo firme al pie del cañón. Ahora tenemos a otro... Y no falla. A otro fuera de estudio. Para variar, en su otra sede, la otra jungla que tiene Gonzalo Müller, está telemático hoy día con nosotros desde Buenos Aires, ¿no, Gonzalo? Sí, porque la jungla es mucho más amplia que lo que uno cree, que hay animales en todos lados y aquí en Buenos Aires hay varios sueltos, que vale la pena venir a investigar, a aprender. ¿Ese gesto que así, Gonzalo, es que nos estáis tocando la oreja ya de entrada o que estáis moviendo la pantalla? Oye, yo creo que tenemos que empezar, Camilo, para ponerle fecha, lugar, hora, menú a la apuesta que nos tiene que pagar Gonzalo la próxima semana. Mira, yo para que nos pongamos un poco a tono con el gobierno, yo haría lo mismo que hizo José Antonio Kast. Establecería una cuenta regresiva. ¿De cuánto le quedan? Ahora, Gonzalo va a querer hacer lo mismo que José Antonio Kast. Extender la cuenta regresiva, porque se supone que se cortaba el 11 de marzo y que ese día se agarraban todos sus cositas y se mandaban a cambiar de Chile. Se les acabó la fiesta y ahora la ministra Steiner dijo que no, que 2 o 3 años para adelante. Sí, pues a mí me dijeron, Gonzalo, que los corderos al palo en tu casa eran extraordinarios. Sí, bueno, vamos a notarlo. Yo creo que amerita, ¿no? La aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional amerita una celebración de todas maneras. En todo caso, seamos rigurosos, porque llevamos una semana de tramitación. Mañana jueves, gran día. ¿Apuestas sobre cómo sale de la comisión? ¿Se aprueba o no se aprueba? No, sí se va a aprobar. Se va a aprobar. Se va a aprobar. Se aprueba. No hay duda. Pero... Mira cómo cambia el viento en pocas semanas. Nunca tuvimos dudas. No. Está mal interpretando Gonzalo Müller. Está todo grabado, Gonzalo Müller. Nunca pusimos en duda que pudiese aprobarse en particular. Era lo más probable. En general. Establecimos que dado que iba a pasar por más comisiones, probablemente en algunos casos se iba a ralentizar más que en otros, que en algunos había mucho acuerdo, como el caso de la rebaja del impuesto corporativo, pero el exceso de entusiasmo, Gonzalo, que está viviendo su momento Stingo, igual que varios del oficialismo, su momento Stingo lo llevó a decir que en 3 semanas estábamos listos. Entonces, bueno, déjanos cobrar. Faltó un poco. Sí, cobre nomás. Todo el derecho. Lo que se apuesta es ley. Okay. Así que no hay problema en pagarlo cuando corresponda, cuando se cumplan las fechas, ¿no? Pero qué importante saber de que existe este optimismo, ¿no? En la jungla respecto de que se va a aprobar el proyecto. Y se va a aprobar con holgura, parece, ¿no? Siempre le mete una más. Pero ¿de dónde sacáis tú? Esa holgura, ¿quién la suma? Holgura de Gonzalo Müller. Déjala hasta ahí nomás. No, tranquilo. Mira, además que vamos al tiro en materia, pues. Hoy día ya no hay nada que especular. El proyecto se presentó, se está discutiendo, se puso una lista de invitados, ¿cierto? Para que vayan a referirse al texto. Algunos a los que no invitaron a la comisión también se han referido a él. Por ejemplo, la ex candidata Evelyn Matei, que está cobrando una por una a cada uno de los bots que le dijeron que tenía Alzheimer, le está diciendo, mirá de quién te burlaste, cada vez que puede. Una fea que hicieron hoy día. ¿Qué? Manuel Marfán estaba invitado a exponer. Estuvo disponible, pero saliendo de una operación y pidió conectarse telemático y le negaron la unanimidad. No, si es que andan feo, ¿no? Andan en su momento Stingo. Esa es la verdad. Hay que dejarles que se le pase un rato porque ya les están llegando algunos raspacachos. Y la noticia yo creo que más relevante, más allá de las posiciones que muchos han puesto arriba de la mesa, varias de las cuales hemos discutido aquí, sobre todo lo que tiene que ver con la dificultad de la convergencia fiscal con este proyecto tal como está, hablaron los octubristas. Habló la Comisión para el Mercado Financiero, octubristas todos. Todos marxistas. Todos marxistas y el FMI. Perdón, el FMI. Espera. Espera un poquito, el Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo. Espera un poquito que voy a grabar esta parte. La voy a grabar porque va a citar al Consejo Fiscal Autónomo después de 4 años. Esta parte la voy a grabar. Dale nomás. El Consejo Fiscal Autónomo, con quien también estuve de acuerdo cuando le hicieron el raspacacho al gobierno anterior, fueron los primeros en levantar la mano. Y lo importante... 4 años. Lo importante de los contrapesos en una democracia. Ya podemos hacer después doble clic sobre el Consejo Fiscal Autónomo, sobre estos organismos contramayoritarios que en muchos lados son tan mal vistos
Y después uno se acuerda, bueno, de repente es bueno tener un Pepe Grillo que te diga, no te pases de entusiasmo, no digas que hay holguras donde no las hay, en las aprobaciones de los proyectos o en su recaudación. Gonzalo Miller toma nota. Pero ahí está, el FMI, que a nadie puede decir que son marxistas, digamos, también puso los puntos sobre las IE. Y probablemente entonces el proyecto se va a tener que discutir con algunas modificaciones, algunos ajustes, sobre todo en aquellas cosas donde no existe acuerdo y donde probablemente hay señales que no están suficientemente bien calculadas. Por ejemplo, en el tema del subsidio al empleo. ¿Hice un buen resumen, Rob, de lo que está pasando en el Congreso? Clarísimo. Y me cuesta entender, Gonzalo, por qué con todas estas advertencias, que nadie podría decir que vienen desde el octubrismo, como dice Camilo, alguien nos dice, a ver, compadre, revisemos un poquito las cosas, esperemos que el ministro de Hacienda nos conteste esto. José Antonio Kast dijo ayer, va a contestar mañana. Hasta horas de la tarde no se sabía cuál era la respuesta de Jorge Quirós, y pareciera ser que con esta cifra y este anticipo y esta proyección que hace el Consejo Fiscal Autónomo, no vamos a crecer nada en un buen rato. Entonces, ¿cuánto aguanta esto? ¿Espera la ciudadanía que en 4 años más tengamos resultados de lo que se está presentando hoy día? Mira, no porque esté en Buenos Aires, pero vale la pena la analogía, ¿no? Gabriel, acá el presidente Javier Milei, ¿no?, ha logrado hacer algo que parecía imposible, que es darle una conducción económica y política al país, y ya está entrando en su periodo, en su recta final, camino a las elecciones del 2027, algo que parecía impensado al inicio de su mandato, ¿no? Donde todos especulaban de que la política lo iba a votar, que los sindicatos lo iban a votar, que lo que quedaba del kirchnerismo, ¿no?, los K lo iban a votar. Y resulta que ha logrado sortear eso, ha logrado sortearse en minoría en el Congreso, ha logrado controlar la inflación. Y esos logros han hecho que la ciudadanía valore, y a pesar de pasarlo mal en muchas circunstancias, ¿no?, de estar pasando por un momento duro, entienden de que este es el camino para salir de la oscuridad. Yo creo que algo parecido va a ocurrir en Chile. Porque yo estoy de acuerdo con parte de lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo. Lo que pasa es que el Consejo Fiscal Autónomo viene diciendo esto hace 4 años. Hace 4 años que levanta la mano. Y no lo dice hace más tiempo porque fue creado por Sebastián Piñera en su segundo mandato, el Consejo Fiscal Autónomo, ¿no? Démosle el mérito a un presidente que puso un contrapeso a las mayorías circunstanciales, ¿no?, y que puso una voz autónoma en materia económica, que siempre, bueno, está el Banco Central, y ahora también contamos con el Consejo Fiscal Autónomo. Y viene diciendo lo que ratifica. Yo creo que nadie se puede haber sorprendido de lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo ahora en el Congreso. Si la situación fiscal en Chile está muy deteriorada y requiere, ¿no?, urgentemente de atención. En parte lo que está haciendo el gobierno, ¿no?, y ahora voy al punto del proyecto, ¿no? Este proyecto lo que hace es ponerle un apremio a la recaudación fiscal, la apura, obliga y fuerza al Estado a apretarse el cinturón muchísimo. ¿Pero por qué? Porque pone su energía, y en eso el Consejo Fiscal Autónomo lo ratifica. Es una reforma pro crecimiento. El FMI, que tampoco son los Chicago Boys, ¿no? El FMI con toda su parafernalia, ¿qué dice finalmente? Exactamente lo mismo. Esto va a requerir de un gran recorte fiscal, pero al mismo tiempo es evidente que son reformas pro crecimiento. Para ir asentando de qué se trata la reforma, ¿no? Cuando 2 organismos autónomos, uno internacional y uno nacional, te dicen, oiga, esta reforma sí, son pro crecimiento. Ahora, no se equivoque, van a requerir, al inicio sobre todo, los primeros 2 años, van a requerir de un gran esfuerzo fiscal. Es decir, de que el Estado se apriete el cinturón con fuerza. Y es ahí donde está puesta la energía. Hay algunos que no creen en que el Estado se pueda apretar el cinturón, y otros que sí creemos que el Estado todavía tiene mucho espacio para apretarse el cinturón en función de la falta de acuciosidad, del buen uso de los recursos públicos, y finalmente, cuando cada vez que uno revisa un programa, encuentra holguras, ¿no? Y ahora holguras en términos de recursos que podrían ser mejor utilizados. Y solo quiero poner un par de ejemplos, ¿no? Fíjense que la norma de los últimos 10 años de todos los gobiernos, de todos los colores, para que no crean que es sobre este ni sobre el anterior, sino que de todos los gobiernos, los últimos 10 años, es de que han usado esas holguras como una manga ancha, ¿no es cierto? Es decir, tienen la holgura presupuestaria y la usan o la dejan de usar, ahorran o dejan de ahorrar en función de manejo de la economía.
Pero esa holgura fiscal en estos momentos no tiene sentido, ¿no? Y es por eso que no nos extrañe tanto que ahora hay muchos recortes que no afectan la prestación de servicios, que no afectan que se cumpla con los derechos que están asociados a esos programas, pero que permiten de alguna manera ir apretando, ¿no? En algunos lugares apretando mucho esas holguras para poder tener el recorte fiscal que una reforma pro crecimiento como esta necesita. Ya caché que el titular de Exante sobre qué es lo que había dicho el FMI lo hizo Gonzalo. Pero el FMI dijo varias otras cosas, pues, Gonzalo, que me parecen que son más contingentes. Sí, me parece que son más contingentes para ahora. No solamente. Pero ya, pues, pero déjame. Claro, danos la palabra. ¿Las dijo o no las dijo? Para que no quede la duda. ¿Las dijo el FMI o no? De hecho el foco no está puesto en repetir que la reforma es pro crecimiento, sino en alertar en que ni en los mejores escenarios, que al final es lo que todos le han dicho al ministro Quirós, ni en los escenarios más optimistas la propuesta, esta mega reforma, llega a la convergencia que promete. Y por lo tanto, lo que advierte el FMI, que obviamente es el foco que ellos ponen normalmente, es que lo más probable es que se tenga que pasar el techo de la deuda. Entonces, es un buen momento para poner la pelota al piso y decir que esta reforma tiene elementos que hemos comentado aquí, parecen estar bien enfocados, que tienen altos niveles de acuerdo con los cuales se podría avanzar, pero de contrabando tiene varios otros que son difíciles de explicar. Es difícil de explicar, por ejemplo, y los que son difíciles de explicar vienen precisamente en el lado de los recortes, es decir, hacia dónde, porque tú siempre decís, hay que apretarse el cinturón, sí, ok, pero hay recortes que no son apretadas de cinturón. Hay recortes que derechamente favorecen, al mismo tiempo que contraen la recaudación del fisco, favorecen a otros. Como por ejemplo, el quitarle los impuestos a las ganancias de capital. ¿Por qué un especulador bursátil que se gana las lucas honestamente timbiando en la bolsa no va a pagar impuestos y un profesor universitario de una universidad exitosa como tú, Gonzalo, sí va a tener que pagar por la renta? Eso es súper difícil de explicar y tú estás produciendo ahí un efecto sobre la recaudación que que hay muchas dudas respecto de si va a fomentar mucho más o va a profundizar mucho más nuestro mercado de capitales, que tiene el tamaño que tiene y tiene la profundidad que tiene, y sin embargo está favoreciendo a un grupo concreto, a ese grupo concreto, mientras a otros le estáis diciendo que se aprieten el cinturón. Entonces, el Consejo Fiscal Autónomo y el Fondo Monetario Internacional tienden a coincidir en varios elementos que han levantado. Uno que también es súper complejo, que es que y Quirós siempre tira la pelota al córner en esta materia. Tiene que ver con el subsidio al empleo, que aquí dijimos, bueno, puede ser un poco indiscriminado, tiene un costo elevado. Aquí el FMI, no lo dije yo, el FMI dice, esto se va a arrancar de las manos, digamos, porque va a ser muy difícil contener ese gasto, no tiene límites claros, no tiene límites específicos. El mismo ministro Quirós ha dicho, no, esto no tiene que ver con el crecimiento, tampoco tiene que ver con la generación de empleo, eventualmente va a formalizar. Entonces, y además nos hemos enterado, Roba aquí el que reportea, así que me va a confirmar, yo he sabido que el gran experto en esta materia, que es el ministro del Trabajo, que de esto sabe y es reconocido internacionalmente, esto lo advirtió. Que él no estaba, él puso, obviamente no fue como Poduje, y no fue a los medios a decirle que él no estaba de acuerdo con Quirós, pero lo manifestó a la interna. Pero esto que es de su ámbito y donde él es un reconocido experto a nivel internacional y nacional, no le preguntaron y no estaba de acuerdo con esta fórmula. Entonces, aquí yo creo que estamos chocando con dos cosas. Uno, con un exceso de optimismo, con un exceso de protagonismo del ministro Quirós, que se está arrancando un poquitito con los tarros, y yo creo que ahora tiene una buena posibilidad, una buena oportunidad, porque aquí no lo está emplazando la oposición, lo están emplazando dos organismos autónomos que son muy pro mercado, que en vez de tratar de decir que le están celebrando su reforma, tome los puntos que le están levantando y los modifique. ¿Sí? Un poquitito de humildad. Mira, mientras menos nos demoremos en llegar a la humildad, tanto mejor, porque el país va a andar mucho mejor. Pero poquita humildad, Gonzalo, ha mostrado Quirós desde que asumió, ¿no? No, le queda lejos. No, absolutamente. Yo creo que no es su virtud más fuerte, pero ahora eso no quita que esté en lo correcto. Ahora, voy al punto, ¿no? Y yo le doy el punto a Camilo en lo siguiente. Si hay que hacer un ajuste para que el subsidio al empleo genere más empleo y fortalezca el empleo frente al mal momento económico, para que vamos a mirar las cifras desde cómo dejó el país los últimos meses antes de irse don Gabriel, ¿no? Si miramos eso, una debilidad muy fuerte en el empleo y en el crecimiento, yo no entiendo cómo no hay hoy día un coro hablando de cómo volvemos a crecer. Aquí hay un tema de fondo también con esta reforma, ¿eh?
hay dos bandos. Aquellos que quieren cuidar la plata fiscal y que se recaude lo que se tiene que recaudar y que no vaya a faltar un peso, que está bien, ¿no? Y segundo, aquellos que creen que si volvemos a crecer, nos empezamos a olvidar de los problemas del país pobre en los que hemos estado, ¿no? Donde la palabra no hay plata la empezamos a escuchar los últimos 4 años con tanta fuerza de que no había plata para nada, no había plata, ¿y producto de qué? De que Chile dejó de crecer. No es solo el buen uso de los recursos públicos, eso ayuda, sin duda que ayuda. Lo entendió tarde don Gabriel, pero al final empezó a avanzar en esa misma línea, ¿no? Empezó a anunciar recortes hasta Nicolás Grau, ¿no? Entonces se tuvo que poner en la lista de, bueno, ¿y dónde recortamos? Recortaron en los subsidios del trabajo, lo primero que cortaron, ¿no? Recordemos, el escándalo, lo primero, una de las primeras cosas que recortó el gobierno de Gabriel Boric apenas llegó. ¿Qué otra cosa recortó? El subsidio de la vivienda. El problema es que podemos vivir en un país en los próximos 10 años donde está permanentemente viendo qué recorta, qué deja de hacer, porque no tiene recursos, porque ninguna de las proyecciones de las reformas que subieron los impuestos alcanzaron sus metas, ninguna, ¿no? Estuvieron muy lejos de eso. Y aún así, los mismos que planificaron eso, hoy día nos dicen, ojo, que vamos a dejar de percibir lo que no ganamos, porque nunca llegó esa plata. Y hoy día lo vamos a dejar de percibir. Yo creo que hay que tener un poquito de matices. A mí me gusta la prudencia, me parece que una aliada fundamental de la política es la humildad. Y en eso, obviamente, que va a haber margen, ¿no? Para hacer los ajustes, que los subsidios lleguen a donde tienen que llegar, fortalezcan a las pymes, fortalezcan el empleo. Y yo creo que en esa conversación, de nuevo, creo que vamos a lograr un marco mucho más amplio que esta dicotomía, y me parece muy bien que la izquierda haya renunciado, aunque sea 1 minuto y medio, ¿no?, al discurso de rico y pobre, y hoy día haya un consenso amplio para bajar los impuestos, y hoy día podamos avanzar en una medida como el subsidio al empleo, que se ha venido utilizando por distintos gobiernos, ahora materializada de manera más fuerte aún, pero correctamente, ¿no? Y en eso tiene un punto, Camilo, que se use bien el subsidio al empleo, que apunte, fortalezca el empleo donde tiene que fortalecerlo y genere más empleo en las pymes y en las medianas empresas. En esta versión ecuménica de nosotros mismos, quiero hacer una corrección a Gonzalo, que no tiene por objetivo agarrarme con él. Creo que el problema fundamental está en parte de la respuesta de Gonzalo, y esa es la trampa que hay que tratar de resolver. No hay 2 posiciones, hay por lo menos 3 posiciones. Y hay una posición amplia, no es los que quieren defender la recaudación del Estado a toda costa y los que quieren impulsar el crecimiento a toda costa. Hay un ancho camino al medio que está advirtiendo que hay ciertas cosas que se pueden hacer, hay otras que tal vez convenga esperar, que hay muchas en las cuales uno puede tener altos niveles de acuerdo, y altos niveles de acuerdo significa que esas políticas además tal vez no generan aplauso en las galerías, digamos, de estos polos más activados, pero van a tener más sostenibilidad en el tiempo. Y ¿sabéis dónde yo veo eso? Todas las veces que se trata de argumentar de esta misma forma, esto tiene que ver con el gobierno anterior, lo que no hicieron, lo que dejaron de hacer, la fórmula de subir impuestos está fracasada, ahora déjennos a nosotros, toda esa fraseología es parte del problema. Fíjate tú que hoy día perfectamente podríamos estar en una discusión en la que dijéramos, mira, ¿sabéis qué? El principal enemigo para la reforma de Quirós no es que esté mal dibujada, sino que tenemos un contexto internacional que es tremendo y que ha venido empeorando y que tiene efectos concretos respecto de lo que sucede en Chile. Pero como se optó por decir que esto tenía que ver con el gobierno, yo me acuerdo patente que en el minuto cuando Quirós dijo que no iba a suplementar el MEPCO y eligió decir que esto tenía que ver con el gobierno anterior y no con la guerra, él consiguió el objetivo que hoy día es parte del problema. La gente comenzó a culparlo a él, o sea, a su gobierno o al gobierno anterior de lo que estaba pasando, y dejó de culpar a la guerra, a Donald Trump y a lo que estaba ocurriendo. Cuando el componente exterior de esa crisis era mucho más grande que el componente interior. Al politizarlo, lo que consiguió el gobierno es traerse el problema para acá. Y así nos la llevamos. Entonces hoy día, cuando tú podés tener un acuerdo con un tercero en discordia, que es todo lo que ocurre afuera, que hace más razonable y prudente ciertas medidas, tomarlas con más cautela, no tienes ese argumento arriba de la mesa porque el gobierno ha optado por esta idea de tratar de vender de aquí que hay solo 2 posiciones. Buenos y malos, izquierdas y derechas, octubristas y... ¿Cachai? Si bien, Camilo, si bien tú describes bien la fraseología propia de la oposición anterior, sobre todo el Partido Republicano en algunas dimensiones, lo que no describe bien es la realidad de lo que ha pasado con este proyecto en los últimos 30 días.
Porque aquí obviamente que hay más de 2 posiciones, pero se han ido sumando gente a una posición y a otra, y van a terminar en 2 posiciones, quienes van a jugarse por aprobar este proyecto y quienes quieren que hay que rechazarlo. ¿Varían los argumentos? Matizados, sí varían. Pero este gobierno no va a aprobar los proyectos con sus votos. Los va a aprobar con un acuerdo con el PDG, con una tercera fuerza política importante del Congreso. Y con más aún, y por eso cuando hablo de holgura, es de que estamos hablando de que parece que no solo el PDG va a aprobar este proyecto, sino que hay varios otros parlamentarios independientes que también están pensando en aprobar el proyecto. Entonces, también reconozcámosle, más allá de los defectos, más allá de la rigidez, reconozcámosle un mérito de que ha habido personas en la oposición de que se han abierto al diálogo, han cambiado su postura frente al proyecto y se han abierto a incorporar ideas y ahí están con sus votos a favor. Claro, yo me puedo quedar diciéndole, oiga, yo quiero hablar, pero voy a dar en contra. Oiga, me gustaría que se incorporara mi idea, pero yo igual lo voy a votar en contra. Bueno, también hay de eso, ¿no? Eso no ayuda mucho, no ha hecho fácil el concurso y tampoco el protagonismo. Si lo que pensamos, ¿quiénes han tomado protagonismo en este proyecto? Aquellos que se han abierto a la idea de que Chile tiene que volver a crecer y que esa conversación es necesaria y es urgente ante la cifra, ante la realidad, ante la debilidad del empleo, ante la debilidad del crecimiento. Es urgente y esa urgencia se demuestra también en lo que los parlamentarios. Nada más sensible que el parlamentario para detectar hacia dónde cree que está el viento en materia de la opinión pública, en materia de las cosas que las personas le están requiriendo, esa sensibilidad. Y fíjese usted que a la vuelta de la semana distrital hay más parlamentarios a favor del proyecto que antes de la semana distrital. Entonces, parece que el terreno no generó preocupación, sino que al revés, generó de alguna manera la necesidad de que ellos también se sumaran o revisaran o el cambio de tono. Yo felicito, no tengo problema en hacerlo, el cambio de tono en algunas personas en la oposición, ¿no? De empezar a mirar con otros ojos el proyecto, de empezar a pedir reuniones, de empezar a pedir que se analicen sus propias propuestas. Yo creo que eso le hace bien al proyecto, pero no perdamos el horizonte. Este es un proyecto que es urgente, que va en el camino correcto y que es necesario aprobar. Y de nuevo, como va a haber diferencia, porque obvio que va a haber diferencia, no solo entre Camilo y yo, sino entre la ciudadanía, entre las distintas posturas, se va a votar el proyecto. Y se va a votar en la comisión, y se va a votar en la sala, y después va a pasar al Senado en 2 semanas más. Y ahora Camilo nos está votando a mata caballo, como dice la izquierda, porque es real, Gonzalo, que no han dejado intervenir a varias personas que han estado invitadas, que los parlamentarios no alcanzan a preguntar porque Agustín Romero dice no hay tiempo, porque aseguró, pese a todo lo que ha ocurrido, y a que falta información de la respuesta del gobierno frente al Consejo Fiscal Autónomo, que se vota mañana, jueves, a como dé lugar, ¿no? ¿Era necesario tan a la rápida? ¿Ha faltado ese espacio de diálogo democrático y de buena disposición que dice Gonzalo, escucharlo también? En política la única verdad es la realidad y por lo tanto aquí yo creo que hay que asumir que aquel que quiera poner las urgencias a su pinta tiene que competir, ganar el gobierno y tener la iniciativa y la prerrogativa de hacerlo. Lo que sí es divertido es que han salido, porque tú sabes que siempre hay un tuit, decenas de parlamentarios de parlamentarios republicanos y declaraciones respecto de no somos un buzón del Ejecutivo, ¿por qué temas tan complejos los estamos discutiendo a matacaballo? Bueno, ahora les toca el tener el sartén por el mango, está bien que lo aprovechen. Pero insisto, yo creo que más que pero Camilo, no hay que ir muy lejos, si la reforma de pensiones. Sí, por eso. Si no se hubiera aprobado como se aprobó, es decir, entre 3 y 5 semanas, sí. Después de un largo acuerdo, pero es lo mismo que estoy diciendo, después de haber fracasado 3 veces en el Congreso, no se hubiera aprobado. Pero si es lo mismo que estoy diciendo, que el que paga las mentas baila con las señoritas, decían en el campo. ¿De acuerdo usted o no? Aquí el gobierno tiene la iniciativa y puede poner las urgencias que necesite y que estime pertinente. Lo que no me parece es que se confunda eso con la idea de que el proyecto es un fardo cerrado. El proyecto tiene elementos que son valiosos y hay otros que hay que revisar y hay otros que definitivamente hay que sacar. Es verdad. Oye, nos queda harto por conversar. Hemos entrado solamente en el fondo de la reforma del megaproyecto, que hasta esta hora ha tenido José Antonio Cast contestando preguntas, pero ha contestado harta más complicada esta semana. Poduje, Quirós, Segundo Piso, Irarrázaval, Esquella. El recurso humano que le llaman, ¿no? Claro. Ahí hay harto conflicto que vamos a analizar en breve vuelta de esta pausa. No se vayan, que ya volvemos con La Jungla. Escuchas La Jungla junto a Camilo Férez y Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo.
Estamos de vuelta en La Jungla, junto a Camilo Pérez y Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. De vuelta ya con hartos temas que nos quedaron pendientes y citémonos a La Jungla misma. La semana pasada, conversando, yo telemático en esa oportunidad. Así es. Camilo siempre presente. Y según los jungleros, con piscola en mano. Era una Coca-Cola. Ya, bueno, pero... Perdón la marca, era una bebida cola. Era una bebida cola. Sí, era una bebida cola. Pero... Sí, no se equivoquen. Agüita sí. Vodka. Ya, dijimos... Allende los Andes. Dijimos el miércoles, Poduje se manda solo. No le hace caso a nadie, tiene su agenda y parece que nos escuchó y vino a Radio Infinita el jueves y tiró la cadena con escándalo. Mi jefe es el presidente de la República, Jorge Quiroz es un ministro más, no le pienso hacer caso con ni un recorte, tanto así que después subió un video del plan que le estaban recortando, el de pavimentación, con la estrategia que iba a hacer región por región. ¿Qué pasa con Quiroz y Poduje? Oye, son dos gorilas de espalda blanca que no están dispuestos a dar su brazo a torcer. Y tú no podís meter a dos gorilas de espalda blanca en la misma jaula, es muy complejo. El reclutamiento, lo hemos dicho tantas veces en este programa, el reclutamiento que hizo José Antonio Kast de su gabinete es, por lo menos, es curioso. Entonces se le generan desequilibrios gigantescos. Hay algunos que ya están absolutamente fundidos, ¿para qué vamos a seguir llorando sobre la leche derramada, digamos? Hay algunos ministros que están absolutamente fundidos y que hoy día son inexistentes o cero incidencia, y están estos que están generando un roce significativo. ¿Por qué? Porque este es un gobierno que prometió algo y que algunos quieren cumplirlo a rajatabla, que esto se trataba solo de una cuestión de actitud. Y aquí los que están mostrando actitud, los dos que muestran más actitud, son precisamente o este tipo de actitud, esta variante de la actitud, que es la variante achorá, ¿ah? El zorrón. Ese gorila son Quiroz y Poduje respectivamente. Ahora, yo entiendo, tú tenés más información de los pasillos de la moneda. Yo entiendo que a Quiroz no la... Rodrigo, dices tú. Sí. No, Gonzalo también. No, Gonzalo le llegan minutas. No. Sí. De hecho tiene una ahí. Está leyendo ahora. Fue a buscarla, nos pidió un rato para irla a buscar. Está en la alta fuente. La alta fuente es Rodrigo. Yo estoy en las bajas fuentes que a veces dicen la verdad más me dicen que lo de Poduje generó dos cartillazos. ¿Sí? Uno de José Antonio Kast a el propio Poduje y el otro de la Pepa Hoffman a Gonzalo Müller, que le había puesto todas las fichas aquí en el programa a Poduje, y al día siguiente la vicepresidenta de la UDI y presidenta de la casa de Gonzalo Müller barrió con Poduje. Sí. No, y hubo dos, porque según lo que yo supe, el más duro fue el de Claudio Alvarado, en la mañana por teléfono. Sí. Y eso hizo que él bajara el tono en Concepción en su primera actividad. Porque no quiso entrar, no volvió a polémica, no repitió las frases. ¿No fue ahí que se desquitó con los diputados? No, eso había sido antes. Ok, perfecto. Ahí tiró esta cese del contrato con la empresa Tupasa, que era el que está involucrado en este conflicto que hay y que con las lluvias que vienen va a ser peor aún. Pero, Gonzalo, cuando ya tienes un Poduje que parece un elefante en una cristalería, como lo dijeron los mismos parlamentarios cuando salieron, no, eso era por ir a razón, pero como han dicho varios de la incomodidad que genera Poduje, ¿aguanta esto? Porque RN a mí me dicen varios que le queda poquito, que va a salir luego, que no me confíe, que va a durar mucho más, pese al respaldo que tiene, pero ahí también hay cuentas que cobrar. Yo la verdad creo que hay Poduje para rato. Yo creo que Poduje toca una tecla que al mundo republicano la mueve, la moviliza, él lo ve también, y no se olviden de algo. El primero que dice que no es candidato es porque... Es candidato. ¿Eres candidato a vocero? Yo creo que gran parte de los roces, ¿no? Gran parte de los roces, y gran parte... ¿Eres candidato a vocero? Te preguntaron. No, en ningún escenario podría... No puedo ni debo. Tan fácil. Siempre opinar desde la orilla de la cancha ha sido más fácil, Camilo, usted lo sabe muy bien. Y en eso nosotros hemos hecho un arte aquí en la jungla, ¿no? No el cariño de los jungleros, nosotros nos quedamos aquí. Pero volviendo al estilo Poduje, yo creo que tenemos Poduje para rato, porque Poduje de alguna manera está tocando una tecla que muchos echaban de menos en este gobierno, con un Kast más pausado, más de todo va a estar bien, pero que pierde esa energía que tenía en las redes sociales, ese discurso, ese contraste, ¿no? Esa frase que era como un cuchillo que cortaba la mantequilla,
no la ha tenido ese tono el presidente Kast, bienvenido que no lo haya tenido en todo caso, ¿no? Que haya entendido su rol distinto, más articulador, más amplio espectro, pero esa tecla la está tocando Pouge, ¿no? Y Pouge tiene ese espíritu de confrontación, lo tiene en su ADN, lo ha generado como candidato, más allá de sus resultados, ¿no? Y no creo que lo vaya a abandonar. Yo creo que además este gobierno y este gabinete, que para muchos es un gabinete débil en muchas dimensiones, hay figuras que tienen esa combinación de que son los ministros que se mandan solos y que por lo tanto se han empoderado a distancia sideral del resto. ¿Ah? Yo no sé si hacen escuela, ¿no? No sé si haya otros potenciales Pouge en el gabinete que todavía no han sacado la voz. Ojo con el ministro de Economía. Ojo con el ministro de Economía. En otro tono, ¿ah? Habla suavecito, pero pega fuerte. Y en el caso de Hacienda, Quiroga entró con todos los poderes, con todos los timbres, inevitablemente los contrapesos políticos, declaraciones como la de Pouge no lo han dejado sin media, no han pasado colados, ¿no? Ha recibido su golpe. Ahora el mejor alumno del Media Training, Quiroga. Cuando uno se prepara a alguien y dice, oye, no te salgáis del fenicio, vamos. Él se puso al frente 5 veces, le preguntaban 6 veces decía lo mismo. Sí. Control de cuña. Es disciplinado. Y yo creo que disciplinado no sé, como que en esta enganchó algo. Sí. Es disciplinado y al final entiende también que a veces metiéndole el dedo a los enchufes, pero entiende que está en un negocio que es más complejo que él estaba acostumbrado, ¿no? Y tiene una variable política que es importante y la ha ido de alguna manera incorporando. Ahora, diferencia, por no decir conflictos, ¿no?, abiertos entre el ministro de Hacienda y ministros sectoriales hemos tenido en todos los gobiernos anteriores, sí, en distinta intensidad, con distintas fuerzas. Solo recuerdo un amigo en común que tenemos con Camilo, ¿no? Osvaldo Andrade, que se transformó en la contraparte social del poderoso y todopoderoso Andrés Velasco en ese minuto, ¿no? Y así, siempre ha habido alguien que busca ese espacio. Yo creo que en esta advertencia de Renovación Nacional hay un poquito de interés corto, ¿no? De sangre en la herida, ¿no? Y yo creo que eso va a ir pasando en la medida que se recupera el tono. La misma hoy día Paulina Núñez felicitaba, ¿no?, al ministro Pouge, la senadora y presidenta del Senado, por el nuevo tono y este nuevo acercamiento. Yo creo que... ¿Y porque le devolvió los funcionarios al ministerio? Sí. Por eso te digo, pero es que bueno, es que eso en vez de fortalecer a la senadora, al revés, yo creo que el mundo de la política lo que registra es la debilidad, ¿no? O sea, te quito 2 y al suelo y te pongo 2, o sea, más fácil ponerle precio a esto, ¿no? Oye, lo que sí yo creo que hay que ponerle ojo, porque es posible que Pouge lleve agua a su molino. No estoy seguro necesariamente que si es que no hay un diseño coherente detrás, esa agua para su molino se termine convirtiendo en agua para el molino del gobierno. Ahí es donde yo todavía tengo dudas. Yo estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, de que él él está encantado de conocerse a sí mismo y tiene un alto concepto de su persona. Y al mismo tiempo maneja los KPI de popularidad tan propios de las redes sociales, que son los KPI de tensión, ¿cierto? La manera de llamar la atención es generar tensión. Y todo eso yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, que eso se convierta en un activo para el gobierno, todavía yo me guardo una pregunta ahí. ¿Por qué? Porque puede pasar mucho tiempo peleando y poco tiempo entregando, poco tiempo generando. Y no nos olvidemos que este era un gobierno, no quiero ser majadero, que nos dijo que llegaba y crecía la economía, bajaba el desempleo, los migrantes iban solos, los migrantes irregulares iban solos y se detenía la delincuencia. Y nada de eso, yo no tenía... ¿Se han hecho largo los 60 días, Camilo? Yo no tenía... ¿Se han hecho largo los 60 días? Sí, no. Imagínate, es que la cuenta regresiva terminaba el 11 de marzo. Al que se le ha hecho largo los 60 días son a José Antonio Kast. Pero bueno, era evidente que eso no iba a pasar así. Yo no creo en el realismo mágico y por lo tanto en el pensamiento mágico tampoco. Pero de alguna manera se va a ir acortando también la paciencia de la gente, no solamente la mía. Y el gobierno tiene que tener entregables o al menos conectar con aquello que no estuvo en ningún minuto dispuesto a reconocer. Yo creo que en seguridad, fíjate, curiosamente, por golpeada que está la ministra Steiner, ella está tomando una decisión un poquitito distinta y está bajando un poquitito los flaps, está bajando un poquitito también las expectativas y está tratando de conectar con
con el ex ministro Cordero, o sea, como que ahora, pero está construyendo una línea. Ahora, la subsecretaria sí. El poduje del ministerio, porque esa otra lo que ve le pega. Oye, pero a lo mejor Gonzalo no lo leyó, no sé si Camilo tú lo viste, la cagadita que se mandaron en la tarde en las cuentas de redes sociales del Ministerio del Interior, o sea, de Seguridad, perdón. Un posteo en X. Mientras el gobierno pasado salía a balazo de Temucuicui, la ministra Steiner salió con 5 detenidos. Pero ¿cómo, papá? Así, tal cual, oficial. Me contaban recién que la ministra Steiner da vuelta en círculo. Tienen un problema de exceso de entusiasmo o que no está, vuelvo al diseño, o que no está suficientemente definido si ese es el diseño, el diseño más Milei, si es que tú quieres, o es otro, que es un poquitito más republicano, reposado y mesurado. Entre esas dos almas navega el gobierno y un día es una cosa, o en la mañana es una cosa, la tarde otra. De ahí es súper difícil consolidar los resultados. Eso es lo que te quiero decir, Gonzalo. Le quiero recomendar a tu gobierno, para que le vaya bien, que busque cómo va a consolidar los resultados si es que los obtiene. Ese día que los migrantes se vayan solos. Duda, ¿no? 140.000 migrantes han ido a Chile este año. Solo este año. Desde el gobierno del presidente Boric, dice usted. No, sí que solo este año. El trimestre, claro. Yo lo digo, este año de Cast para esa cuenta. Y claro, cuando te entregan el IPC, te entregan el IMASEC de marzo, que completo es de esta administración, es el primer trimestre. El primer trimestre es la herencia de Boris. Ya, bueno, está bien. Ya, si esto es lo más parecido a la política, como decía otro gran amigo nuestro, Gonzalo. Así es, ¿no? Y yo creo que en esto, tomo el punto de la comunicación, que va mucho más allá de la vocería, mucho más allá de lo que están haciendo individualmente los ministros y todo, sino tiene que ver con el diseño. Y yo creo que esa línea no está, y le doy el punto a Camilo, no está definida, no se nota aprendida. Lo que uno nota en los community managers y todo es que todavía están en la cultura de lo que fue la campaña. Y todavía no se decide si eso va a ser el tono, y por eso que aparecen estos errores, ¿no? Estos errores fuera de foco, fuera de tono, fuera de generar, que tienen un sentido, generar contraste, obvio, pero en función de utilidad, ¿no? ¿Es el tono que la ministra quiere? ¿O es el tono que los community creen que debe tener un gobierno republicano? Ahora, decir gobierno republicano tampoco está fácil, ¿no? Porque el duelo entre Arturo Esquella e Ignacio Larraza parece que está a todo picante ritmo, ¿no? Sí. Eso fue bien tenso. Eso fue bien tenso. Y yo me puedo disparar los pies, pero hace rato que no me era tan fácil el reporteo. Me contaron todo. Es que cuando ocurren este tipo de cosas, los dos bandos tienen ganas de hablar. Todos contaron. Todos sienten que tienen que poner su versión a la vez. Exactamente. Sí, todo. Fue fácil ese reporteo. Sí. Pero fue tan fácil que al día siguiente citábamos cuñas exactas de Arturo Esquella, como por ejemplo cuando él dice que quien siente responsabilidad tiene que dar un paso al costado. Así de duro. Yo creo que no es el primer round, es el segundo round. El primer round lo ganó Irarrázaval, y fue el diseño del gobierno, donde Arturo Esquella perdió toda relevancia, no solo Arturo Esquella, ¿no? Pero toda influencia en el presidente José Antonio Kast. Se armó un gabinete que no tenía que ver con lo que él pensaba era necesario, hubiera sido bueno conformar, y hoy día viene el segundo round, ¿no? El round de diciendo, oiga, ¿se acuerda que yo le dije en el verano que esto no iba a estar bien? Le dije que... Y se insistimos en este diseño. Llevamos 2 rounds, uno para cada uno. Si se va a definir por punto o por knockout, eso no lo sabemos todavía. No, pero está entretenido. Me contaron que José Antonio Kast le decía a su círculo de hierro que estaba muy sentido con Arturo Esquella, que no se había imaginado una crítica tan dura públicamente como la que hizo Irarrázaval. Probablemente el otro le debe contestar: te lo dije tantas veces en privado que ahora tuve que decírtelo acá. Le tuve que contestar con la misma cuña del propio gobierno. Exacto. La otra fórmula fracasó, así que vamos a probar esta nueva. Oye, Gonzalo, ¿tú conoces a Alejandro Irarrázaval? A los dos lo conozco, sí, claro. ¿Y quién, de dónde viene? A ver, cuéntanos un poquito para quienes no han escuchado mucho de él, porque es un personaje bien secreto, desconocido. UDI. No es tan secreto ni tan desconocido. Lo que pasa es que nunca ha estado en primera línea de la política, ¿no? Además, yo creo que tampoco tiene hoy día ningún interés en figurar mediáticamente, porque en su traje no está, a diferencia de otros, ser candidato ni capitalizar. Ingeniería UC, ¿no? Ingeniero comercial de la Universidad Católica, es de la generación gremialista es uno de los pocos, ¿no? De la generación un poquito mayor que el presidente, parece. Es que a mí me han comentado que ahí sí él era vehemente, fíjate. En mi reporteo yo he descubierto que él en la universidad era vehemente. De opinión fuerte.
y físicamente también. Vehemente de agarrarse a combo, vehemente de... Entendía la política con un cierto nivel de rispiedad. Ya, estamos hablando, claro, de hace 30 años. Sí, no, si todos tienen derecho a madurar, pero claro. Te estoy contando. Para lo pongamos en contexto. Sí, yo también me agarraba a cojo. Lo único falta. No estoy tirando la primera piedra, Gonzalo. Ahora, como personaje político, mirado ahora con más distancia, ¿no? Y tratando de tener menos seco, porque yo lo conozco a él personalmente, es una persona capaz, sí. Él tiene un rol, el gran articulador, es un gran facilitador para José Antonio Kast respecto de lo que quiere hacer. No tiene agenda propia, algo que lo hace imbatible al lado de cualquier liderazgo político. No tiene agenda propia. O sea, cada vez que el presidente lo escucha, sabe que no está escuchando a nadie más que Alejandro Irarrázaval. En cambio, todo el resto sí tiene agenda, po. Mayor, menor, su partido, su denaturía, todos tienen su algo, ¿no? Todos quieren ser algo, tienen una proyección, están pensando en favorecer a alguien, favorecer a otro. Recordemos que es que ella, esto que dice hoy día, tiene un antecedente, ¿no? Uno de los principales reclamos respecto a la manera como se conformó el gabinete lo hizo públicamente el propio senador Esquella, ¿no? Que consideraba un error esto de restringir tanto, ¿no? Abrir tanto la puerta independiente, que echaba de menos muchos liderazgos, que es un reclamo del partido del presidente, ¿no? También se sintió con fuerza durante los meses del verano, ¿no? Que fue cuando se conformó y todo. Todo eso fue apagando un poquito, parece que había pasado, parece que la disciplina la había ganado a todo, ¿no? El orden se había impuesto por esa vía, por la vía de la disciplina, pero a menos de 60 días, porque el 11 de mayo se cumplen los 60 días de este gobierno, ¿no? Más que a algunos se le haga largo, pero así es. 11 de mayo recién cumple 60 Eterno. días, empezó a brotar, ¿no? A brotar este desorden, y como siempre el desorden donde genera mayor noticia, donde no se está acostumbrado a eso, ¿no? Que haya dos voces en el Partido Republicano, que haya dos posturas, y que haya una tensión entre personas tan cercanas, de tan inner circle del presidente, del grupo más del riñón del presidente, haya dos posturas y que esas dos posturas hayan trascendido abiertamente. Y yo creo que es algo inédito y de lo que hay que tomar nota. Totalmente. Yo creo que el resto de los partidos, hay otra cuestión, el resto de los partidos también tomó nota. Hay otra cuestión que es más vieja que el hilo negro en política, por Gonzalo. Tú decías ahí, claro, que esto ocurre, que en algún minuto la disciplina ganó. Bueno, hay un dato entre medio. La caída en popularidad, rapidísima. Bajo 40. Claro. Y es una ley de la física que el óxido entra por ahí donde se genera la fisura. Cuando está todo cromado, impecable, impoluto, no pasa nada, pero si hay un raspón, por ese raspón entra el óxido. Y yo creo que el óxido del oficialismo entró en ese raspón, cuando ya comenzaron a ver que la popularidad tambaleaba, que la adhesión de la ciudadanía se alejaba con mucha rapidez. Ese es el momento en el cual levantaron todas estas, que me imagino que no eran incomodidades que no se hayan dicho en privado, ni que hayan nacido ese mismo día, sino más bien que se sintió que este era el momento de sacarlas a la luz. Oye, ahí... yo no veo un escenario donde el presidente entregue a Alejandro Irarrázaval, ¿vale? En ningún caso. No, pero ¿sabéis dónde podría estar el error? Voy a usar el mismo ejemplo que usamos recién. Si el community manager de la ministra Steiner se lleva un raspacacho y baja el post, ¿cierto? Un raspacacho de la ministra, pero encuentra respaldo, por ejemplo, en el círculo de Alejandro Irarrázaval, ahí donde tú generas un problema de gestión que es muy difícil de contener. No estoy diciendo que lo vayan a hacer, es solamente para graficar esto de que el poder informal que tiene, aunque sea muy alto, que tiene un asesor que es orejero directo del presidente, comienza a generar problemas cuando se mete con los poderes formales, que aunque tengan intereses, tienen esos intereses por algo, y también tienen esas responsabilidades, porque son responsables política y legalmente de sus ministerios. Entonces, en esos choques yo creo que hay un tema que tal vez no sea ni siquiera culpa de Alejandro Irarrázaval, sino que vamos a volver de nuevo al sacrosanto diseño. El diseño lo puso a él como coordinador sin tener el cargo necesario para que eso ocurriera institucionalmente. Y ahí les quería decir algo, que estuve reporteando yo, y ojo, porque así como el círculo de José Antonio Kast tienen tuerto, ¿quién es el círculo de Alejandro Irarrázaval al interior de la moneda? Y ahí, ojo, porque hay quienes están distanciados de parte de la directiva de los republicanos, como Antonio Barquesi, como Álvaro Belolio, que asumió un rol bien protagónico, desde su rol en el segundo piso también. Pura gente tranquila. Y ahí hay, hay tensión efectiva. ¿El team Irarrázaval o están conflictuados con Irarrázaval? No,
Yo lo que entiendo que es parte del team irarrasable. Ok. Que ahí hay que ponerle ojo a ese reporte. Mira. Ahora, claro, la distancia de Marquesi con Esquella nos va a llevar a la comuna de Limache, ¿no? Porque está situada en la región, ¿no? Y en la política local la diferencia entre ambos. La microsociología del poder, como decía nuestro querido Mirko. Sí. No, ahí está. Bueno, absolutamente. Tema que le ha durado mucho el bueno. Y ahí otra vez me quiero disparar los pies con algo periodístico. ¿No les parece que acá está hablando mucho? Que tenga que todos los días, evidencia de nuevo en nuestra sección vocera de gobierno. Bueno, pues sí, todos los que se agarraron esta semana dijeron lo mismo. El único jefe aquí es Cast. Entonces, ¿quién tuvo que salir a arbitrar? Tiene que salir a hablar de Poduje, de Quirós, tiene que explicarlo todo. Todo tiene que hablarlo. Obvio, eso no va a cambiar. ¿Eso es una falencia o ya nos acostumbramos? Sorry lo repetitivo, es parte de la cojera que tiene este diseño, es que hay un montón de ministros que no saben ni siquiera que son ministros y que la gente no sabe en sus casas que son ministros, y hay otros que creen que son Dios. Y en ese abismo, digamos, a lo más están dispuestos a reconocer un único primus inter pares, aunque tuvieron que ungir al ministro del Interior y nada más terrible que cuando tienen que decir que tú tienes el poder que otros no te reconocen. Entonces, aunque tuvieron que salir a ungirlo, el problema de fondo es ese. Es que hacís 2 clics y está en el presidente. Y eso es súper atractivo hoy día. De nuevo, la oposición puede tomar palco porque la crujidera está dentro del propio oficialismo, pero mañana, a muy corto andar, eso va a ser un problema si es que la oposición en algún minuto levanta cabeza. Ya va a haber un programa en el que hablemos de la oposición. Yo lo pongo en la pauta toda la semana. No llegamos. Nunca llegamos a eso. Se nos acaba el tiempo. Y con suerte, Gonzalo puede decir Manu Cheri, para que lo vean así. Piensen en Manu Cheri. Créeme que si decimos Manu Cheri va a saber, porque está pendiente todo lo que hablemos acá en la jungla también. Tiene una IA. Oye, Gonzalo, cuando se decía que el presidente Gabriel Boric no tenía... Solo para tomar nota, el duelo está para verlo. Esto es para fanáticos de la jungla, para los adictos a la política, ¿no? El duelo en la Comisión de Hacienda Manucheri Romero, buenísimo. Eso no va a terminar bien. No va a terminar bien. Manucheri, que no es miembro de la Comisión de Hacienda, que va a su rol de parlamentario nomás. Por ahí, pero... Sí, ayer tiene derecho a estar. La nota que hizo Mega Noticias anoche, la pueden buscar ahí en internet. Está retratado todo ese entrevero entre ambos que va a terminar mal. Oye, sí, en política lo poco que no se dice en la jungla se dice en otros programas donde está Rob. Sí, pues. Lo poco que no se dice en la jungla se aparece Hay que guardarse alguna cosita. Hay que guardarse alguna cosita. Está aquí en un rotativo permanente de actualidad. Son muchas horas de equipo. Oye, ¿Se considera, ya para ir cerrando, un logro lo que ocurrió en Temucuicui para la ministra Trinidad Steiner? Más allá de este entuerto de los balazos que ya les contaba. Sí, yo creo que es una buena noticia, además. Yo creo que es una buena noticia. Porque ni a mi peor enemigo le deseo que se le genere un revés, que es un revés finalmente para todos. Que es esta idea de que existan territorios a los que sean inexpugnables. Entonces, entiendo que desde el año 2023... El 21 creo que es la última. No, 23. ¿2022? Yo creo que leí hoy día 23. Después lo verificamos. Pero que no se había producido un ingreso de estas características. No, es un logro para ella. Creo que en una semana en la que se trató de bajar de la conflictividad lo suficiente, es bueno que ocurran cosas que ratifiquen que la pega se puede hacer. Nota al margen, en todo caso, nota al margen. Por eso todos los gobiernos terminan queriendo a Carabineros. Porque a la ministra le generó un problema, la ministra le generó un problema a la PDI y se lo resolvió Carabineros. Y eso Carabineros lo sabe, para que no nos contemos mentir, lo sabe, lo maneja y lo usan muy bien. Ellos tienen una forma muy... Acuérdate cuando arroparon ellos, el propio general director, a la ministra del Interior. ¿Ah? A la ministra Siches. A la ministra Siches la arroparon cuando nadie la estaba arropando. Entonces tienen esas características los Carabineros. Gonzalo, nos queda un minuto.
Sí, yo creo que primero es una gran noticia, como decía Camilo, lo de Temucuicui, primero que no hay territorios donde no se cumple el Estado de Derecho y la ley en Chile, bienvenido, ¿no? Significa un cambio importante y bienvenido ese cambio. Ahora, dijimos también que la ministra técnica iba a tener segunda oportunidad, parece que escucha, ¿no? Escucha y está en eso, ¿eh? Está cambiando el foco, está apuntando en un sentido distinto a estas señales, porque la política vive de señales y lo de Temucuicui es una gran señal. Yo no creo que sea la única que vaya a tener. Y claramente, obviamente, si no, preguntémosle a Carabineros por qué tiene el alguacil al expresidente Gabriel Boric. Sí, ellos son muy funcionales para este tipo de estrategia. Extraordinario programa. De un paso rápido nuevamente. La jungla, como todos los miércoles. Camilo Férez, Gonzalo Mírez. Yo también me sé el himno de Carabineros, ¿sabías? ¿Te lo sabí? Sí, pero completo. ¿En serio? Sí. En otro programa lo cantamos. Ya. Sí, pues yo lo cantaba en el colegio. Bajemos la cortina y nos vamos escuchando a Camilo Férez con el himno de Carabineros. Gonzalo, que lo pases bien, buen viaje. ¿Cuándo vuelves? Mañana temprano. Para que cargue el cordero a tiempo. Ya, Camilo, Gonzalo, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. Aquí termina La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla, política salvaje.